El aire sobre el campo olía a humo, sangre y desesperación. Los escombros y cadáveres inundaban y crujían con cada explosión residual de la guerra que se desataba en los cielos de la Tierra. Entre las ruinas del campo de muerte, Superman sostenía a Black Canary por el cuello, su rostro una máscara de furia y corrupción, el anillo amarillo del Yellow Lantern brillando con energía malsana. «Esto termina ahora», gruñó, con los ojos rojos ardiendo, mientras alzaba la mano para aplastar a Black Canary, que apenas podía respirar. Un estruendo desgarrador rompió el cielo y la tierra. Las ruinas temblaron, los escombros se sacudieron como si el campo de batalla, donde se derramó sangre de los guardianes del universo mismo temiera por su existencia. De las nubes descendió un relámpago, más brillante que 1000 soles, arrancando destellos que cegaban y silbidos que cortaban el aire. En el centro de esa tormenta flotaba una figura colosal, una que pocos mortales habían tenido el privilegio o la desgracia de ver. Era Thor. No un héroe, ni un guerrero más. Una fuerza primigenia de los antiguos vikingos, un dios cuyo nombre resonaba con temor y veneración a través de los siglos. Su sola presencia deformaba la atmósfera, cargando el aire con un peso que aplastaba el espíritu y obligaba a los débiles a arrodillarse ante lo inevitable. Cada relámpago a su alrededor era un recordatorio de que aquí no había negociación, no había tregua. Solo juicio. El dios del trueno había descendido. Y todo aquel que se atreviera a enfrentarlo sentiría lo que significa desafiar a la divinidad misma. Con Mjolnir girando en su mano, relámpagos danzando alrededor de su cuerpo como serpientes de luz pura. La tormenta parecía responder a su voluntad. Y el mundo se doblegaba ante su ira sin igual. Kal-El. Él, tronó su voz, más potente que cualquier explosión, el odio y la tristeza no justifican tu tiranía sobre los mortales. Superman reaccionó al instante, disparando un rayo de energía amarilla hacia Thor. Pero el dios del trueno no lo esquivó. El ataque, destinado a inspirar miedo, se disolvió como lluvia contra una montaña milenaria, inmutable y consciente de su propio peso. Mjolnir giró en su mano, y un relámpago crepitó con furia. El cielo mismo pareció inclinarse ante su poder, y por primera vez en siglos, el mundo escuchó a un dios suspirar. El rayo fue devuelto con un poder multiplicado por 1000, golpeando a Superman con una fuerza devastadora. Fue lanzado de cabeza contra las ruinas de una montaña, cuyo colapso retumbó como un terremoto ante su impacto. Su anillo chisporroteó impotente, incapaz de contener la furia de un dios que no conoce límites. Te alzas sobre los cielos como un dios caído, gobernando por miedo y muerte, continuó Thor, flotando entre columnas de humo y relámpagos que iluminaban la devastación del campo de guerra que había sido la guerra entre las corporaciones de Linterna, pero un dios verdadero gobierna con sabiduría, no con terror. Black Canary cayó al suelo, temblando, y Thor se inclinó, levantándola con un gesto firme y protector. Cada movimiento suyo irradiaba poder, autoridad y calma absoluta. Hoy, yo, Thor, hijo de Odín y príncipe de Asgard, vengo a mostrarte la diferencia entre un mortal con poder, y un dios. Superman rugió y se lanzó contra él, combinando la fuerza sobrehumana con la energía del anillo amarillo, generando un huracán de destrucción que arrancó escombros y los lanzó como proyectiles. Pero Thor estaba imperturbable. Cada golpe del kryptoniano era interceptado por Mjolnir, que lo repelía con un trueno sordo que hacía temblar la tierra. Superman embistió de nuevo, su velocidad creando un torbellino que arrancaba árboles y columnas de escombros, lanzando escombros como si fueran juguetes. Mjolnir se alzó una y otra vez, bloqueando cada ataque con un choque que retumbaba por kilómetros, haciendo vibrar los cimientos del cielo y la tierra. Thor no se limitaba a defenderse. Con un giro de muñeca, lanzó Mjolnir de manera horizontal. Un rayo de energía divina atravesó el aire y golpeó a Superman en el torso, enviándolo rodando varios metros antes de que pudiera reaccionar. Apenas tocó el suelo y ya estaba de pie, con los ojos brillando como soles, pero Thor ya estaba sobre él de nuevo, descendiendo con un salto que hacía que el suelo se fracturara bajo su peso. ¡Ah, Hulk! Gritó Superman mientras bloqueaba un golpe directo al rostro, pero el impacto hizo que su cabeza tambaleara. Superman se detuvo por un instante, flotando entre los escombros, su capa hecha jirones ondeando con el viento cargado de energía. Sus ojos brillaban con furia contenida, pero detrás de ellos se adivinaba un atisbo de dolor. Thor. Rugió, la voz resonando entre ruinas del campo de batalla, de la misma guerra que había causado, ¿no entiendes? Hice lo que tenía que hacer. La humanidad no me dejó otra opción.
No podía confiar en ellos, no podía permitir que siguieran destruyéndose mientras yo tenía el poder para detenerlo. Thor bajó Mjolnir lentamente, el martillo emitiendo un zumbido eléctrico que parecía vibrar con su paciencia infinita. La tormenta a su alrededor se calmó apenas un instante, suficiente para que sus palabras cayeran como relámpagos sobre el kryptoniano. Inmaduro. Tronó Thor, su voz más grave que cualquier trueno, infantil. ¿Crees que tu dolor, tu pérdida, justifica tu tiranía sobre los mortales? ¿Que la humanidad te decepcionó? ¿Que perdiste lo que amabas? Eso no te otorga derecho a convertirte en juez, verdugo y amo de todo lo que respira. Superman apretó los puños, sus nudillos brillando con la energía amarilla del anillo. Por un instante, pareció dudar, como si las palabras de Thor hubieran tocado algo más profundo que la furia que lo consumía. Yo solo. Intentó, su voz quebrándose, yo solo quería protegerlos. Thor dio un paso adelante, la luz de los relámpagos reflejándose en su armadura, imponente y serena a la vez. Con una mirada que podía atravesar montañas y corazones, respondió. Proteger, repitió, con una calma que iría más que cualquier golpe, no se trata de destruir lo que no comprendes. No se trata de someter con miedo, ni de decidir quién merece vivir o morir. Eso es lo que hace un niño que perdió a sus juguetes y llora sobre el mundo porque nadie le da más. Tú eres un hombre con poder de Dios, y sin sabiduría, solo eres un tirano disfrazado de héroe. Superman retrocedió unos metros, su respiración pesada levantando polvo y cenizas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no era él quien dictaba el ritmo de la batalla, sino el martillo y la voz de Thor, la encarnación misma de autoridad y juicio. Thor se inclinó ligeramente, de un suave movimiento de su mano, teletransportaba a Canario Negro fuera del campo de batalla, quien había estado detrás de él como escudo, sin apartar la mirada de Superman. Hoy, Kal-El, verás lo que significa tener el poder sin la necedad de la ira. Hoy, entenderás que un dios no se mide por cuántos temen su nombre, sino por cuántos viven gracias a su sabiduría, y con un giro magistral de Mjolnir, cargado de electricidad y viento, Thor se lanzó hacia Superman, no con odio, sino con la fuerza aplastante de alguien que no va a dejar que la inmadurez y el dolor sigan destrozando un mundo bajo su protección. Thor continuó con una serie de embestidas rápidas. Un golpe en el pecho que levantó a Superman del suelo, un giro del martillo que lo envió contra el campo derruido por el fuego y la sangre, y un siguiente impacto que lanzó al kryptoniano contra un cráter abierto por la energía del choque. Cada golpe era medido, preciso, aplastante. Superman intentaba responder con ráfagas de energía, puñetazos cargados de fuerza sobrehumana, pero cada ataque era absorbido o repelido con una facilidad aterradora. Thor alzó Mjolnir al cielo. Un rayo de luz descendió y atravesó el pecho de Superman como un titánico punzón de electricidad pura. La fuerza lo hizo volar hacia atrás, chocando contra otra montaña que se derrumbó a su alrededor. Aún así, Superman se levantó, tambaleante, jadeando, la furia y el orgullo manteniéndolo en pie. Pero Thor no daba tregua. Con un salto colosal, se lanzó sobre él desde la altura de una montaña que se quiebra ante su peso, cayendo sobre su hombro con el peso de toneladas, dejando al kryptoniano aplastado contra el suelo. Cada movimiento de Thor era un martillo divino que hacía que la tierra se resquebrajara y los relámpagos surcaran el aire como látigos. Superman lanzó un grito, concentrando todo su poder en un solo golpe, un estallido de energía que hizo temblar el mismo continente. Pero Thor lo atrapó con un movimiento impecable, sujetando ambos brazos de Superman y alzándolo como si fuera un juguete roto, para luego arrojarlo contra el suelo. Un cráter se formó con el impacto. El kryptoniano se levantó de rodillas, cubriéndose el rostro con un brazo. Su respiración era errática. Su cuerpo, casi al límite. Thor flotó frente a él, Mjolnir brillando con electricidad pura, los relámpagos danzando a su alrededor. Esto termina aquí, dijo Thor con voz grave, cada golpe que das, cada ráfaga que lanzas, no es rival para un dios. Y antes de que Superman pudiera reaccionar, Thor giró sobre sí mismo, golpeando con todo el peso de su cuerpo y Mjolnir, aplastando al kryptoniano contra el suelo en un estruendo que hizo temblar todo el campo destruido, por la guerra. Superman escupió saliva y sangre, su pecho marcado por la fuerza sobrehumana que lo mantenía abajo. Pero Thor no había terminado. El campo de batalla estaba cubierto de humo verdoso y amarillo, restos humeantes de constructos de los Green y Yellow Lanterns esparcidos por doquier. Cráteres y columnas de energía colapsada señalaban la furia de los combates previos. Superman intentó levantarse entre los escombros, su respiración agitada levantando polvo y fragmentos de luz sólida que aún chispeaban con energía residual.
Thor lo sujetó del cuello con una sola mano, levantándolo varios centímetros del suelo. Los ojos azules eléctricos del dios del trueno se encontraban con los azules apagados del kryptoniano, que alguna vez se proclamó el hombre del mañana. «Todavía no comprendes», tronó Thor, la voz reverberando entre los cráteres, «crees que tu dolor y tu frustración justifican la tiranía. Crees que tu fuerza basta para dictar el destino de todos. Que piensas que estás en lo correcto, pero te equivocas, no eres un salvador, no eres un dios, eres un hombre roto que siguió el juego de un loco». Con un movimiento rápido y brutal, Thor golpeó el estómago de Superman con la fuerza de un huracán concentrado, y el kryptoniano gimió mientras su cuerpo se arqueaba hacia atrás, levantando fragmentos de energía amarilla que chispeaban en el aire. Thor no le dio tiempo a recuperarse. Con un salto monumental, flotando sobre un cráter de 100 metros de diámetro, Thor lo alzó de nuevo del suelo, sosteniéndolo como si fuera un muñeco roto. Cada golpe que Thor le propinaba al torso y al abdomen resonaba como un martillazo divino, haciendo que los restos de constructos y escombros flotantes temblaran violentamente. Superman intentó responder, concentrando toda su fuerza sobrehumana y la energía amarilla del anillo en un solo ataque. Pero Mjolnir interceptó los golpes con un estruendo que hizo retumbar los cráteres, repelió las ráfagas de luz y lo mantuvo inmóvil, demostrando que ningún mortal, por muy poderoso que se creyera, podía igualar a un dios. ¡Ah! Rugió Superman, doblándose por el dolor mientras los escombros se elevaban a su alrededor como si la misma guerra temiera por él. Thor, impasible, giró sobre sí mismo y arrojó a Superman contra un pilar de energía colapsada, aplastándolo contra el suelo con todo el peso de su cuerpo y Mjolnir. Un cráter se abrió bajo ellos, levantando polvo, escombros y fragmentos de luz residual de los Lanterns. Superman cayó de rodillas, respirando con dificultad, los músculos tensos y el rostro marcado por el dolor. Thor flotó sobre él, el martillo zumbando con electricidad pura. Relámpagos azul eléctrico surcaban el aire, iluminando el campo devastado y recordándole a Superman quién era el verdadero amo del combate. Su mirada no mostraba piedad, solo la superioridad absoluta de un dios sobre un hombre que se creyó invencible. «Kal-El», dijo Thor con voz grave, que retumbó como un trueno sobre el campo, «la fuerza sin sabiduría es tiranía. Y tú, eres un niño que cree que su dolor le da derecho a gobernar». Superman quedó arrodillado entre cráteres y restos de constructos, jadeando, mientras Thor flotaba sobre él, imponente, rodeado por el eco de la batalla y la electricidad de la tormenta. Por primera vez, entendió que enfrentarse a un dios verdadero significaba mucho más que fuerza bruta. Superman yacía de rodillas entre los cráteres y restos de constructos, jadeando y con el cuerpo marcado por la furia y el dolor. Thor flotaba sobre él, Mjolnir zumbando con electricidad pura, los relámpagos danzando alrededor como si el cielo mismo obedeciera su voluntad. De repente, una figura emergió entre los escombros. Siniestro, sus ojos brillando con la fría calculadora intensidad de un manipulador de genomas y energía. Su voz cortó el aire. No puedes derrotarlo así. Yo puedo salvarlo, puedo revertir esto, se suponía que gobernaría el universo. Thor giró su cabeza con calma glacial, evaluando al villano que osaba interponerse. No había miedo en su mirada, solo la certeza del poder absoluto. Tú, tronó, dejando que cada sílaba vibrara como un martillazo en la tierra, no eres más que un insecto jugando a ser un maestro. Antes de que Siniestro pudiera reaccionar, Thor alzó Mjolnir hacia el cielo. Un solo relámpago, puro y concentrado, cayó con la fuerza de 1000 tormentas sobre él. Siniestro ni siquiera tuvo tiempo de activar sus defensas. Su cuerpo se iluminó con un destello cegador y fue vaporizado al instante, reducido a cenizas antes de que pudiera parpadear. El silencio posterior fue absoluto, roto solo por el retumbar de la energía residual en el campo de batalla. Superman, aún arrodillado y agotado, observó con horror cómo incluso su aliado más inteligente e impredecible había sido destruido en un instante. Thor bajó Mjolnir lentamente, flotando sobre el kryptoniano con la calma de un juez que ha dictado sentencia definitiva. «Esto, Kal-El», dijo, su voz resonando entre los cráteres y columnas de energía colapsada, «es lo que sucede cuando intentas desafiar a un dios. No hay aliados que puedan salvar a los débiles que se creen invencibles. No hay trucos, no hay ciencia, no hay artimañas. Solo hay juicio, y tú has sido juzgado». Superman permaneció inmóvil, jadeando, mientras Thor se preparaba para el siguiente movimiento, dejando claro que no había nadie, en todo el campo de batalla, capaz de detenerlo.
Mira bien, Kal-El, Thor mientras sostenía el martillo frente al arrodillado Superman, ¿crees que tu nuevo anillo y tu fuerza y poderes kryptonianos te convierten en un dios, pero no eres más que un mortal corrompido por su rabia? Con un movimiento, Thor descargó un rayo de relámpagos que envolvió a Superman por completo, encadenándolo en electricidad pura. El anillo amarillo chisporroteaba, incapaz de liberarlo. Thor avanzó flotando, cada paso haciendo que los escombros crujieran bajo la intensidad de su poder. Tú luchas por miedo y dolor, por la ilusión del bien mayor, pero lo escondes bajo capas de control. Yo lucho por justicia y equilibrio, tronó, acercándose, hoy, aprenderás por qué soy el dios del trueno. Con un giro rápido, Mjolnir golpeó el suelo frente a Superman, levantando una onda de choque que lo lanzó contra el suelo, alzando escombros y rocas. Antes de que pudiera levantarse, Thor apareció frente a él y, con un gesto del martillo, lo levantó por el pecho, sosteniéndolo en el aire como si fuera liviano. Los relámpagos danzaban a su alrededor, quemando el aire con un sonido que cortaba el alma. Cada golpe que das, cada intento de intimidar, revela solo tu miedo a perder el control, a ser inútil una vez más. Pero en lugar de superar ese miedo, dejaste que te moldeara, que te mancillara, Thor pronunció, su voz resonando en el campo de batalla, cual se había detenido ante su presencia. Thor lanzó un barrido de relámpagos que envió a Superman girando por las ruinas, derrapando contra el suelo y levantando nubes de polvo y fuego. Cada ataque desesperado que Superman intentaba era neutralizado antes de tocarlo. Cada descarga de su anillo se disipaba contra la tormenta que Thor controlaba con total maestría. Este es el abismo entre nosotros, dijo Thor, levantando Mjolnir hacia el cielo y atrayendo una tormenta de relámpagos que iluminó todas las ruinas de la guerra. No importa cuánto poder tengas, Kal-El, sin sabiduría, sin honor, eres solo un mortal desesperado. Con un último golpe devastador, Thor canalizó toda la energía de Mjolnir, lanzando a Superman a través de las ruinas, arrojándolo contra restos de edificios derrumbados y escombros, dejándolo humillado, jadeante y derrotado. El anillo amarillo chisporroteaba, inservible, incapaz de protegerlo. Thor descendió lentamente, la tormenta a su alrededor ardiendo y cayendo en silencio mientras sostenía a Mjolnir en su mano. Su mirada, fría y despiadada, se posó sobre Superman. Levántate, Kal-El, le expresó, con un tono que podía partir montañas, y recuerda siempre esto: el verdadero poder no se mide por lo que destruyes, sino por lo que decides proteger. Hoy, yo he protegido a los inocentes, y tú solo eres un recordatorio de lo que sucede cuando un mortal cree que puede jugar a ser un dios, y sufre las consecuencias de sus acciones. El silencio era absoluto, roto solo por los truenos residuales y los escombros cayendo. Incluso los Green Lanterns y Yellow Lanterns que observaban comprendieron, con una mezcla de miedo y respeto, que no existía comparación posible. Thor no era solo un dios, él era el dios del trueno, y la diferencia de niveles había quedado grabada para siempre. Superman permanecía arrodillado, el cuerpo temblando, el pecho marcado por golpes imposibles, y los ojos llenos de dolor y desesperación. Su respiración era irregular, el polvo y la energía residual de los constructos flotando a su alrededor. No había palabras, no había justificación que lo salvara ahora. Incluso Siniestro, su último recurso, había sido vaporizado por un solo relámpago de Thor. Thor flotó unos metros por encima de él, Mjolnir chispeando con electricidad azul pura, la tormenta de la guerra arremolinándose alrededor de ellos como una corona de juicio divino. Cada relámpago iluminaba la devastación del campo de batalla, mostrando cráteres y restos de constructos destruidos, como testigos mudos de la furia de un dios. Kal-El pronunció su sentencia el dios, con la voz grave como el trueno que resquebraja montañas: esto termina aquí. Sin previo aviso, Thor descendió con un golpe fulminante, Mjolnir en alto, combinando todo su peso, su fuerza divina y la energía de la tormenta. Superman apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para intentar bloquearlo, pero el impacto fue aplastante. La onda de choque levantó columnas de polvo y escombros, la tierra se fracturó y un cráter se abrió bajo ellos, mostrando la fuerza sobrehumana de un verdadero dios. Superman fue lanzado de rodillas, luego de espaldas, su cuerpo golpeando contra restos de constructos caídos y cráteres humeantes. Cada intento de incorporarse era inútil. Thor lo mantenía bajo su dominio, su mirada azul fulgurante perforando el orgullo del kryptoniano. Con un movimiento lento, calculado y despiadado, Thor lo levantó de nuevo por la garganta, Mjolnir descansando sobre su pecho como un martillo del juicio final. No hay más excusas.
No hay aliados que puedan salvarte, Thor habló con un tono glacial y absoluto, hoy aprenderás lo que significa imponer la tiranía hacia la humanidad, y obtendrás un castigo acorde a las vidas que has arrebatado en tu berrinche. Con un golpe final, cargado con toda la fuerza de la tormenta, Thor aplastó a Superman contra la tierra del campo de batalla, haciendo que un estruendo retumbara entre los cráteres y los restos de los Lanterns. El impacto fue tan brutal que levantó columnas de polvo y energía residual, y Superman quedó tendido, jadeando, humillado y completamente derrotado. Su cuerpo estaba exhausto, marcado por cada golpe, y su mente comprendía por primera vez la diferencia entre el poder de un hombre y el poder de un dios. Thor flotó sobre él, Mjolnir zumbando con electricidad pura, los relámpagos iluminando el campo de guerra. Kal-El, dijo finalmente, su voz reverberando en el aire cargado de energía, la fuerza sin sabiduría no es justicia. Es sumisión. Y tú, ya has aprendido tu lección. El kryptoniano permaneció inmóvil, derrotado, mientras Thor se elevaba hacia el cielo, dejando claro que en la guerra entre dioses y mortales, no había rival posible para la furia de un dios verdadero. El campo de batalla estaba cubierto por humo verdoso y amarillo, cenizas de constructos rotos flotando entre los cráteres y los restos de la guerra. Las columnas de energía colapsada marcaban la devastación que había dejado Thor a su paso. Los Yellow Lanterns restantes yacían dispersos, sus cuerpos vaporizados o destruidos por la fuerza absoluta del dios del trueno. Los miembros del régimen de Superman que habían quedado después de la guerra fueron aplastados uno a uno. Flash yacía inconsciente bajo escombros que Mjolnir había arrojado como juguetes. Cyborg, con fragmentos de metal retorcidos por la electricidad de Thor, apenas podía moverse. Y Wonder Woman, derrotada tras un brutal choque con el martillo divino, estaba de rodillas, respirando con dificultad, incapaz de levantarse. Superman estaba de rodillas en el centro de todo, marcado por golpes imposibles de ignorar, humillado ante todos los testigos. Thor lo había levantado del suelo más veces de las que podía contar, aplastándolo contra cráteres y restos de energía residual, demostrando que su poder sobrepasaba cualquier escala mortal. Kal-El, dijo el nórdico, la voz resonando entre los cráteres, zumbando como un trueno, tu reinado ha terminado. Has gobernado con miedo y tiranía, y ahora pagarás por ello, sentencia con autoridad el príncipe de Asgard. Con un movimiento preciso y definitivo, Thor capturó a Superman, sujetándolo con firmeza mientras la electricidad azul recorría su cuerpo. Y con un signo de su mano, el asgardiano le colocaría una runa en su pecho, el mismo lugar donde estaba el símbolo que había manchillado, del logo que le había fallado. No hubo destrucción innecesaria, pero el kryptoniano no podía escapar. Incluso su fuerza sobrehumana era insuficiente para liberarse de la voluntad de un dios. Que quede claro, continuó la deidad del trueno, flotando sobre el campo de batalla, Mjolnir chispeando, no queda nadie de tu régimen que pueda levantarse contra mí. Tus Lanterns, tus aliados, tu propia fuerza, todo ha sido reducido a cenizas. Thor giró lentamente sobre sí mismo, lanzando a los últimos miembros del régimen que quedaban inconscientes, dejando el campo de batalla vacío salvo por el humo y los cráteres. Superman fue colocado en una prisión flotante construida por el propio poder y las runas del Mjolnir había dejado marcado en su cuerpo maltrecho, suspendido sobre un núcleo de energía que lo mantendría confinado hasta que la humanidad decidiera su destino. Los Lanterns que habían observado desde la distancia no podían moverse, aterrorizados y asombrados. La lección había sido clara. No hay poder que supere la autoridad de un dios, y cualquier intento de desafío terminaba en aniquilación. El campo de guerra quedó silencioso. Thor flotó unos instantes más, observando la devastación, antes de desaparecer entre relámpagos que iluminaban el cielo. Los supervivientes comprendieron que lo que habían presenciado no era solo la caída de Superman, sino el aplastamiento absoluto de su régimen y la demostración de que la tiranía, por más poderosa que sea, puede ser destruida por la fuerza y la autoridad de un dios verdadero. Superman, atrapado en la prisión de energía, contemplaba la escena, derrotado y humillado. No había aliados, no había Lanterns que pudieran salvarlo. La lección de Thor estaba grabada en su cuerpo y su mente. El poder sin juicio ni prudencia es inútil ante un verdadero dios. El campo de batalla quedó en silencio absoluto, salvo por el zumbido residual de la energía de Mjolnir y la tormenta que se disipaba lentamente. El régimen de Superman estaba destruido, y la insurgencia liderada por Batman ahora tenía una oportunidad, aunque mínima, de reorganizarse en un mundo marcado por la fuerza de un dios que había decidido intervenir.
Han pasado varias semanas desde que Thor intervino. Había caminado entre los restos del campo de batalla, entre cráteres humeantes y los fragmentos de constructos de los Lanterns que quedaron destruidos. La tierra todavía conserva el calor de la energía residual, el olor a metal y polvo quemado. Cada paso que había dado, me doy cuenta que me recuerda lo frágil que es la vida cuando los dioses deciden actuar. Superman está encerrado. Lo vi caer una y otra vez bajo los golpes de Thor, humillado, incapaz de levantarse. Su régimen se ha desmoronado completamente. Flash, Cyborg, Wonder Woman, todos los héroes quien lo habían apoyado fueron aplastados o incapacitados. Los Yellow Lanterns restantes fueron vaporizados sin excepción. Todo lo que quedaba de su poder, de su influencia, ha desaparecido. Y yo estuve allí para verlo. No siento alivio. La intervención de Thor fue absoluta, brutal, implacable. No eligió bandos, no dejó margen para maniobras políticas ni tácticas. Simplemente impuso su juicio. Lo que me preocupa no es solo la caída de Superman, sino la lección que el mundo ha aprendido. Que un poder más allá de nuestra comprensión puede decidir nuestro destino en un instante. Y que incluso los más fuertes pueden ser reducidos a nada en un parpadeo. El mundo, lentamente, comienza a sanar. Las corporaciones se reorganizan, los Lanterns supervivientes reconstruyen sus bases en Oara, la guerra les había costado caro, y la gente empieza a limpiar los escombros de sus ciudades. La tierra misma parece respirar otra vez. Pero sé que esta paz es frágil. La verdadera reconstrucción no está en los edificios ni en los gobiernos. Está en la mente de las personas, en que aprendan de lo que pasó, en que comprendan que la fuerza sin juicio solo conduce a la ruina. He pasado noches observando a Superman desde la prisión de energía donde Thor lo dejó, ahora traslado a una prisión provincial de luz roja, que merma aún más sus poderes. No sabía qué le habría hecho Thor, pero fuera lo que fuera, lo dejo completamente incapacitado. Su orgullo está roto, su cuerpo marcado, y veo en sus ojos algo que rara vez he visto: miedo. No es solo miedo a mí ni a los Lanterns, es miedo a sí mismo, a la revelación de que incluso él no es invencible. Me pregunto qué hará ahora. ¿Intentará reconstruir su régimen? ¿O comprenderá finalmente que la tiranía no se sostiene, ni siquiera con fuerza bruta? Mientras tanto, nosotros, la insurgencia, estamos vivos. La victoria no fue nuestra, no completamente. Fue facilitada por Thor. Pero la libertad que nos dejó depende de nosotros. Depende de mí. Nadie más puede garantizar que este mundo no vuelva a caer en la tiranía. Por eso camino entre los escombros, observando cada detalle, vigilando cada sombra. La reconstrucción comienza hoy, pero la responsabilidad recae sobre nosotros. El sol se oculta entre humo y cenizas. La luz es débil, apenas suficiente para iluminar los cráteres y los restos de energía colapsada, pero me recuerda algo. Mientras yo esté aquí, mientras mantenga mi vigilancia, mientras enseñe y guíe a los que sobreviven, la resistencia aún tiene oportunidad. El mundo sigue en pie. Superman ha caído. Su régimen ha sido aplastado. Y yo, sigo siendo Batman. El vigilante. El que observa. El que recuerda que la fuerza absoluta no es justicia, y que incluso los dioses pueden imponer su juicio, pero la verdadera responsabilidad, la verdadera libertad, siempre dependerá de los mortales que deciden mantenerse firmes. Y finalmente, señores, un video. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un maldito año, y un video completo, jaja, lo impensable. Se acerca el apocalipsis, creo que empezaré a subir pequeños one-shots como este. El problema radica que no tendré tiempo, ya antes tenía poco por la universidad, ahora menos, porque estaré trabajando. Antes de nada, sé muchos esperan los vídeos de Doom Slayer o de Ultron. Pero esos son mucho más largos y también con más edición, además que tengo planeado cambiar de teléfono, por mientras voy subiendo como dije estos one shot, al tiempo que voy escribiendo y editando las partes de esos susodichos fanfics. Pero bueno, señores. Que tengan buen día y nos vemos en el siguiente video.